Todo río en su inicio se conforma solo de gotas, incluso el más largo del mundo. El Nilo es un río de secretos y superlativos. El afluente más largo del río más largo emprende su curso aquí, en pleno corazón del África Oriental. El Nilo Blanco nace a partir de la nieve derretida de la cadena Ruwenzori y de la lluvia de las montañas de Ruanda y Burundi. A partir de aquí, el río inicia una aventura épica a través de vastos lagos, rápidos y remotos pantanos en el África más salvaje. El Nilo Blanco transcurre por Sudán del Sur y parece desaparecer en los más extensos humedales del continente. Luego une sus fuerzas con el Nilo Azul, el afluente más caudaloso del río, alimentado por las tierras altas de Etiopía. Desde las montañas rumbo al norte y a través del desierto, el Nilo pasa por las reliquias de las grandes civilizaciones a las que sustentó en su día y sigue su recorrido hasta su destino final, el mar Mediterráneo. Las gotas colectivas recorrerán más de 7.000 kilómetros hasta alcanzar el mar, convirtiendo así el Nilo en el mayor de los ríos. Wild Nilo, el paraíso terrenal. La ciudad más grande de Egipto se sitúa a horcajadas del Nilo. La capital de Egipto, El Cairo, está rodeada de desierto. El Nilo conforma la sangre vital de sus 11 millones de habitantes. Hace tanto como 5.000 años más o menos, por la época en que se construyeron las pirámides de Giza, creían que el Nilo era un don de los dioses. El delta del Nilo se despliega al norte de El Cairo, extendiéndose a lo largo de 200 kilómetros hasta el Mediterráneo. Las fuentes del Nilo se encuentran a más de 7.000 kilómetros al sur en el África Oriental. Las aguas fluyen de todas partes entre el lago Victoria y las montañas del Gran Valle del Rift Occidental. El valle está flanqueado por una sólida cadena, las misteriosas montañas Ruwenzori. A 5.000 kilómetros de altitud está la cabecera de mayor altitud del Nilo. La mayoría de los días, este manto de nubes se eleva lo bastante para exponer uno de los picos montañosos más altos de África. Sus glaciares alimentan las aguas del Nilo. Los griegos antiguos tenían conocimiento de esta cadena nevada en el corazón de África. En los mapas la llamaban las montañas de la luna. Las montañas Ruwenzori se sitúan en la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo. El monte Stanley custodia las fuentes del Nilo. Su cima más alta, el Pico Margarita, está a 5.109 metros por encima del nivel del mar. Las montañas atrapan el aire húmedo de la cuenca del Congo, que se convierte en lluvia e incluso en nieve a estas altitudes.
En el idioma del pueblo local Batoro, Ruwenzori significa hacedor de lluvia. En este húmedo país de las maravillas, las fuentes del Nilo se ocultan en una fabulosa selva en el corazón del Parque Nacional Ruwenzori. Grandes hierbas canas surgen de la tierra pantanosa. Estas parientes de las margaritas pueden alcanzar los 6 metros de altura, pero estas plantas primitivas se ven empequeñecidas por las más altas lobelias arbedáricas. Las lobelias producen un único tallo con flores que llega a alcanzar unos asombrosos 8 metros de altura. A estas altitudes, las lobelias proporcionan un muy necesario néctar altamente energético. Y eso atrae a un polinizador muy colorido, la nectarinia, famosa de penacho escarlata. Este macho muestra sus colores irisados. Es un ave territorial e impedirá que otros machos se alimenten de sus lobelias favoritas. Las hojas de las gigantescas hierbas canas ofrecen un refugio a las nectarinias. Al final de la estación lluviosa, las hembras llegan desde altitudes inferiores. Ha llegado el momento de aparearse. Las largas colas de los machos captan el interés del sexo opuesto con el criterio de que cuanto mayor sea, mejor. El cortejo da comienzo con gorjeos y trinos. Temblando y vibrando, despliega sus artes de conquistador. El macho persigue a la hembra, pero ésta no tardará mucho en dejarse convencer. Este macho nectarinia es monógamo. Va vestido para impresionar y hace alarde de su penacho escarlata. La hembra se dispone a construir su nido a poca altura del suelo. En cuanto sus volatones estén preparados para volar, la hembra se retirará a altitudes más cálidas hasta la próxima época de reproducción, mientras que el macho se quedará para defender su territorio de lobelias. En las montañas ecuatoriales, los días parecen de verano y las noches parecen de invierno. El Nilo cruza selvas tropicales y desiertos, pero cobra velocidad en las frías montañas. Aquí las plantas han tenido que adaptarse a temperaturas por debajo de cero. Los pelos de estas hojas sirven de aislante térmico, como un abrigo de invierno. El agua de las montañas Ruwenzori pertenece al Nilo, no tiene escapatoria. El agua que se evapora del río es atrapada por las montañas y vuelve a caer en forma de lluvia para llenar miles de riachuelos. Al acumularse, el agua cae desde las altitudes alpinas a un bosque de montaña.
Por debajo de los 4000 metros, los arroyos de las montañas fluyen junto a helechos, musgos y árboles nudosos cubiertos de líquenes. Dominando las faldas de la cadena Ruwenzori encontramos los gigantescos brezos arbóreos. Sus parientes europeos tienen forma de arbusto, pero aquí pueden alcanzar los 10 metros de altura. Un incendio ha azotado la zona durante una época de sequía. Y aprovechando los tiernos brotes nuevos, una imagen rara vez vista, el duique rojo de Ruwenzori. El pequeño antílope en peligro de extinción solo se encuentra en estas montañas, ya que prefiere una altitud superior a los 1000 metros. Solo existen unos cuantos millares de ejemplares y la vida de este duiker, de naturaleza tímida y huidiza, es un misterio. El bosque quemado podría tardar años en volver a mostrarse así de frondoso. Más abajo, el Nilo se deshace del hechizo de las frías montañas y penetra en una densa selva tropical con árboles de hoja perenne. No ha alcanzado todavía el estatus de río, pero el caudal que aporta resulta vital para un asombroso abanico de especies. Esta víbora variable de los arbustos está cazando y es capaz de atacar en milisegundos. Aves ojo avizor. Esta belleza es la suimanga de doble collar de Ruwenzori. Se encuentra exclusivamente en las montañas del nacimiento del Nilo. Al menos 5 especies diferentes de camaleones habitan las montañas Ruwenzori. El camaleón rudis es especialmente resistente y vive hasta 4000 metros por encima del nivel del mar, donde las temperaturas pueden alcanzar el punto de congelación, demasiado frío para que sobrevivan las huevas. Así que alumbra hasta 8 crías totalmente desarrolladas en un solo parto. El camaleón rinoceronte se encuentra únicamente en las montañas del África Oriental, donde vive por encima de los 1000 metros. Los escasos ejemplares de camaleón de extraña nariz son endémicos de estas montañas. El color de este camaleón mimetiza su entorno, pero también indica su humor. El verde significa que es un camaleón tranquilo. Su aguda visión y su lengua de succión veloz como un rayo son las armas elegidas por los camaleones. En una décima de segundo agarra a su presa.
las moscas, solo hay un lugar donde estarán a salvo. Los turacos se ocultan en lo alto del follaje tropical, pero descubren su localización con sus sonidos de ronroneo y sus ruidosas llamadas al amanecer y al atardecer. El gran turaco azul es el de mayor tamaño de la familia. Los turacos son los jardineros de la selva tropical. Comen los frutos y diseminan las semillas intactas por toda la selva. El gran turaco azul habita una zona muy extendida y vive en grandes grupos, al contrario de su pariente. El turaco de Ruwenzori prefiere vivir en pareja. Se pasan el tiempo alimentándose en sus árboles frutales preferidos. Los turacos poseen una característica única que no se conoce en ningún otro animal. Acumulan los pigmentos de cobre de sus alimentos que se manifiestan en su vibrante plumaje. Los colores tienden a ser más intensos en los pájaros que viven en hábitats frondosos. El turaco de Ruwenzori solo se encuentra en la región de la falla albertina. Aquí se formaron las montañas Ruwenzori con el desplazamiento de las placas continentales que forzaron la roca metamórfica hacia arriba. Ahora, el agua de las montañas baja atravesando los bosques y se acumula en lagos. El agua de las montañas Ruwenzori es retenida en lagos y en las faldas de las montañas. El lago Eduardo es uno de los grandes lagos del Valle de la Falla Albertina y de parte del Parque Nacional de la Reina Isabel. Manadas de búfalos cafre consideran los ricos pastizales del parque su hogar. Volcanes en erupción amenazaban este parque. Ahora, la lava endurecida y los cráteres conforman uno de los paisajes más impresionantes y bellos de África. Los comienzos del Nilo se dispersan a través de una zona de miles de kilómetros cuadrados. Al oeste, la nieve derretida y la lluvia de las montañas alimentan el lago Eduardo y prosiguen hasta el lago Alberto, entrando finalmente en el Nilo. Entre todas estas aguas, los geógrafos han apuntado las fuentes del Nilo a tres zonas principales. El punto más al sur, desde el delta del Nilo, yace al pie del monte Gikizi en Burundi. Importantes caudales de agua también fluyen hacia el lago Victoria desde las montañas Ruwenzori y el bosque Nyungwe. Nyungwe es un bosque nuboso. Aquí llueve casi cada día. Las abundantes aguas de esta selva montañosa sacia la cuenca del Congo al oeste y alimenta el Nilo al este. Y aquí, a una altitud de más de 2.900 metros, se sitúa el punto más alto del Nyungwe, el monte Bigugu. El agua de esta remota montaña de hermosos parajes serpenteará por 4 países hacia el mar Mediterráneo, convirtiéndose eventualmente en el río más largo del mundo. El Parque Nacional de Nyungwe es el hallazgo de un tesoro de vida, con 86 especies de mamíferos y 310 especies de aves, muchas de las cuales son endémicas. Una cuarta parte de las especies de primates de África se encuentran en esta selva
y con sus casi 1000 kilómetros cuadrados es el mayor bosque tropical de montaña protegido de África. Este ritual de danza local, el Intore, es interpretado por hombres jóvenes que simbolizan a los guerreros elegidos del rey. Hoy en día, las pelucas de hierbas largas sustituyen el tocado tradicional elaborado con la piel de un codiciado trofeo de caza, el colobo angoleño. Los acróbatas de altos vuelos del Nyungwe, los colobos, prefieren permanecer en el follaje. Se mueven en tropa, con un macho velando por varias hembras. En el Parque Nacional de Nyungwe, estos grupos sociales pueden incluir a tantos como 400 animales. Las crías nacen recubiertas de pelaje blanco, que empezará a cambiar de color a los 3 meses, aunque permanecerá con su madre durante 1 año más. El pelaje de este joven mono ha adquirido un tono gris. Las hojas son el plato principal del colobo angoleño. Digieren este forraje alto en fibra con la ayuda de un estómago multi para extraer los máximos nutrientes. Vivir en una cabaña en los árboles tiene sus ventajas. El suelo del bosque está atestado de un ejército despiadado, las hormigas guerreras. Atacarán cualquier cosa que se cruce por su camino. Las hormigas obreras libran las batallas para obtener alimentos. La primera línea transporta el botín hasta el nido. Las hormigas soldado, equipadas con potentes mandíbulas, protegen a las hembras. Sus despiadados asaltos son extremadamente dolorosos. Las hormigas guerreras se cuentan entre los carnívoros y carroñeros más importantes de África. Su biomasa colectiva rivaliza con la de todos los mamíferos del bosque combinados. Su fuerza está en su cantidad, con millones de hormigas participando en las incursiones. El bosque está rodeado de plantaciones de té. Cada metro cuadrado está cultivado. Ruanda es uno de los países más densamente poblados del mundo. Desde arriba, el Parque Nacional parece una isla de junglas en un mar de campos.
El Parque Nacional acoge a 13 especies de primates, incluidos los cercopitecos de cola roja. Este mono es todo un personaje. Los cercopitecos de cola roja suelen vivir cerca de los cercopitecos de diadema. Este ha dejado a su propia familia para abrazar la compañía de los colobos. Y parece haberse impuesto, pues ha ascendido dentro del grupo hasta convertirse en su cabecilla. La pandilla de monos ha fijado su objetivo en unos eucaliptos al otro lado de la plantación de té. Los trabajadores no parecen percatarse del avance de la pandilla. Para los monos, esta es una prueba de valor. El suelo no es su territorio. El cercopiteco de cola roja lidera a la banda. El cauteloso grupo de colobos le sigue. Misión cumplida. El eucalipto australiano crece deprisa, se cultiva para madera por toda el África tropical, pero nuestra pandilla lo aprecia por otras razones. La atracción podría ser sencillamente la sal. Una extraña visión, monos africanos en árboles de eucalipto como los osos koala. Se acaba el festín y la pandilla regresa a su lugar seguro, bien alto y fuera de alcance. El Nilo abandona el bosque Nyungwe de un modo discreto, con pequeños arroyos burbujeantes, musgo chorreante y ríos rugientes. A pesar de sus incontables rodeos y meandros, el creciente caudal de agua abandona finalmente el valle del Rif Occidental y viaja hacia el este.
El río Kagera recoge agua y cruza las fronteras de Burundi, Ruanda, Tanzania y Uganda para alimentar el poderoso lago Victoria. Esta vasta extensión de agua es el mayor lago de África y el embalse natural más grande de agua del Nilo Blanco. Durante más de un siglo se creyó que el lago era la fuente del Nilo, proporciona la mayor contribución individual de agua al más largo de sus afluentes. Más de 30 millones de personas dependen del agua del lago Victoria. El lago Victoria oculta una sorpresa bajo la superficie. Aquí se descubrieron maravillas de la evolución en los años 30 del siglo XX. Habitan todo el lago en profundidades de hasta 60 metros y en bahías arenosas poco profundas. Estos son los increíblemente variados cíclidos. Es posible que a través del tiempo una especie evolucionara adaptándose a las oportunidades ecológicas brindadas por este lago. Los machos de esta especie presumen de sus vivos colores, mientras que las pálidas hembras incuban huevas fertilizadas en su boca para mantenerlas a salvo. Tras su eclosión, los pececillos permanecen otros 8 días más allí dentro, con breves incursiones en el agua para testarla. Hasta 100 especies de cíclidos del lago podrían estar amenazadas, asoladas por un voraz depredador, la perca del Nilo. La perca fue introducida en el lago Victoria en los años 50 del siglo pasado para fomentar la industria pesquera. Al no tener enemigos naturales, la perca se multiplicó y en menos de 50 años erradicó el 90% de los cíclidos. Cuando una especie intrusa de pez devora a las locales en un lago del tamaño de Irlanda, se clasifica como una catástrofe de proporciones bíblicas. Los pescadores locales podrían verlo de otra manera. Para ellos, los cíclidos son solo cebo, pero la perca del Nilo significa dinero en mano. En las riberas del lago Victoria proliferan las plantas de procesamiento de pescado que venden perca por todo el mundo. La perca ha llevado a los cíclidos al borde de la extinción, pero representa un gran negocio. Hace años los ejemplares de 50 kilos como este eran algo corriente. Actualmente, la población de percas ha descendido de forma dramática por la sobrepesca tanto en cantidad como de tamaño. Cuando la primera perca del Nilo fue introducida en el lago Victoria, Uganda solo contaba con 8 millones de habitantes. Hoy en día la población ha crecido hasta más de 37 millones. El aumento de población va acompañada de una carga sobre el medio ambiente.
El lago está contaminado. Cerca de sus orillas, las algas se multiplican y luego se descomponen, haciendo mermar los niveles de oxígeno y por ende sofocando a los peces. Los jacintos de agua importados desde Sudamérica para decorar estanques en jardines fueron vaciados al lago y se han convertido en mantos asfixiantes en la superficie del lago. Pero hay buenas noticias. Los biólogos del Departamento de Industria Pesquera recorren el lago para comprobar las poblaciones de peces. Confirman lo que ya se temían los pescadores. El número de percas del Nilo va disminuyendo. Si el negocio de la perca se reduce, hay esperanza para los peces más pequeños. Han cambiado las tornas. La economía sufre por ello, pero quizá algunos de los cíclidos sobrevivan. Aunque el agua próxima a la orilla sea de mala calidad, el lago por lo general se está recuperando. En Uganda, algunas de las islas Sesi están escasamente pobladas y otras completamente deshabitadas. Cerca de las orillas hay vida a todos los niveles. Las aguas poco profundas son un criadero de espadines y reptiles. Miles de aves atienden a sus nidos, incluida una colonia de tejedores comunes. Los tejedores comunes son los maestros artesanos de África. Recogen los materiales para sus obras maestras arquitectónicas de los arbustos y praderas cercanos a la ribera. Los machos lucen un plumaje de color amarillo vivo, las hembras son más discretas. Los machos construyen sus nidos con un objetivo. Quieren impresionar a las hembras. La base es una malla hábil y rápidamente tejida con nudos y lazadas. Intimidad y distancia de los vecinos no parecen conceptos de gran importancia. Más abajo deambulan alcaravanes acuáticos y las singulares avemartillos. El avemartillo se da banquetes con peces y ranas. El varano del Nilo puede alcanzar los 2 metros de largo. Para el martín pescador pío, un varano hambriento representa una amenaza para sus huevos. Están a salvo, esta vez. Sobre el lago se ciernen nubarrones como humo de hogueras lejanas.
pero se trata de nubes formadas por miles de millones de moscas. Son los denominados enjambres danzantes. Los machos ascienden y descienden, produciendo un zumbido que resulta irresistible para las hembras. Se aparean en el aire en una espectacular orgía. Un curandero visita la isla acompañado de músicos y ayudantes. Sana a los pescadores a cambio de dinero, estableciendo contacto con sus antepasados y prediciéndoles el futuro. Las fragancias de incienso y hierbas medicinales se entremezclan con el aroma de tilapia ahumada. El curandero es a la vez médico y hechicero. Cura enfermedades y habla con los espíritus. El gallo podría predecir el futuro del joven pescador. Si sale volando, significa un mal augurio. Si permanece en el sitio, todo irá bien. Es un hombre afortunado. El gallo no se mueve. Los pescadores salen a faenar. Sus lámparas atraerán a los peces. El lago Victoria encarna una África misteriosa y es la fuente principal del Nilo Blanco. Aquí, en la parte norte del lago, el Nilo toma forma y cobra vida, bajando vertiginosamente por los rápidos rumbo al mar. Desde aquí, el Nilo prosigue su viaje épico por el corazón de uno de los últimos paisajes indomados de África.